En el capítulo anterior te conté sobre los orígenes griegos del teatro y cómo los romanos fueron copiando y adaptando esta disciplina. Es innegable el lugar de privilegio que el arte dramático ocupó en la antigua Roma. Para graficar esto, bastaría echar un vistazo al sitio arqueológico de Petra, en la actual Jordania, donde el rey Aretas IV había construido su propio teatro griego, esculpido en la roca, y que los romanos, con el objeto de ampliarlo y acondicionarlo de acuerdo al estilo imperial, tras apoderarse de la capital nabatea, no tuvieron la menor duda en rebanar las viejas tumbas y tallar allí las nuevas gradas. El teatro era un símbolo de magnificencia y una imprescindible herramienta de comunicación política con los diferentes estratos sociales. Allí se presentaban las tragedias, se recitaba poesía, se ejecutaba música, se daban discursos y se desarrollaban diferentes tipos de juegos. Posteriormente, la propia cultura romana, como un río que va buscando su cauce, fue modelando la arquitectura de sus espacios de entretenimiento. El peso de las actividades lúdicas en la preferencia popular fue cada vez mayor, como también lo fue por la sangre. En los viejos teatros griegos, la muerte de los protagonistas de una tragedia se hacía ob skene, es decir, fuera de escena. No se consideraba propicio mostrar violencia al espectador, pero gran parte del público romano era algo más gore. Podríamos decir que estaba más interesado en lo que pasaba detrás de escena. ¿Y qué mejor lugar para esto que un anfiteatro? Palabra que significa lugar para ver de los dos lados, y que justamente consta de un doble teatro, un escenario central en forma de elipse, donde se desarrolla en todo su perímetro las plateas para el público. Prácticamente un estadio de fútbol. En los anfiteatros no había insinuaciones, tampoco frentes escénicos que pudieran ocultar la violencia. Y si bien no todos los espectáculos contenían matanzas reales, ya que había representaciones históricas y mitológicas al estilo de grandes producciones de Broadway, la lucha de gladiadores, la caza de animales y la ejecución de prisioneros fueron los actos más solicitados en la antigua Roma. Los primeros anfiteatros fueron de madera. Los incendios y la masividad de sus espectáculos provocaron que se comenzaran a utilizar para su construcción piedra, travertino, hormigón, ladrillo y estuco. Más de 75 estadios han sido encontrados en diferentes partes de Europa y África. Se transformó en la insignia del imperio. Y aún lo es. ¿Qué no se ha dicho ya de esta espectacular construcción de la antigüedad? Fue el Coliseo, el anfiteatro más grande de la antigüedad, con una capacidad para 50.000 personas. No se utilizó hierro en su construcción para soportar el peso de esta gente, tenía una evacuación perfecta, los animales emergían desde una sala hipogea y fue el primer estadio cubierto de la historia. De hecho, los estadios modernos de fútbol están inspirados todavía en las formas del anfiteatro de Flavio. Hay que decir que la ubicación del Coliseo fue estratégica respecto a cómo miraban a Nerón los antiguos romanos. Para esto, lo que hizo Vespasiano fue drenar el lago que Nerón tenía en los jardines de su palacio, la Domus Aurea, y allí colocó el Coliseo como una especie de símbolo de devolución de esos terrenos que Nerón había quitado con un incendio al pueblo. Pero también, para no desconocer la historia del linaje imperial, fue que colocó una gran estatua de Nerón cerca del Coliseo, llamada el Coloso de Nerón. Y de allí es que a hoy todavía le decimos al anfiteatro de Flavio el Coliseo.
El Coliseo de Roma no era el único anfiteatro de Flavio en la antigua Roma. También había un anfiteatro de Flavio en Pozzuoli, cerca de la actual Nápoles. El mismo Vespasiano le ordenó a sus arquitectos construir este enorme coliseo con una capacidad para 35.000 espectadores, ubicándolo como el tercero más grande de la antigüedad. Una de las cosas más espectaculares que tiene el anfiteatro de Pozzuoli es el diseño de su sala hipogea y el estado de conservación actual que tiene, que nos permite remontarnos a la época donde era necesaria toda la logística de los gladiadores y de las fieras desde el subterráneo para hacerlos aparecer de una manera prácticamente mágica en la arena. También contaba con una fosa de 42 metros de largo que ocupaba todo el eje principal del óvalo que representaba la arena del anfiteatro. Por ese foso se sacaba toda la utilería necesaria que aparecía para hacer las diferentes representaciones para el público. Para el final te voy a compartir las imágenes de uno de los anfiteatros más sencillos, pero más especiales del imperio. El anfiteatro de Pompeya es el primero construido en piedra, en el 70 a.C., más de 100 años antes que el de Roma. Al igual que el resto de los sitios arqueológicos que rodean al mítico volcán Vesubio, su estado de conservación es asombroso. La organización de los espectáculos de gladiadores corría generalmente por cuenta de las familias adineradas, y tal era el prestigio que les otorgaba esta actividad que en el caso de Pompeya, el mismo anfiteatro fue construido enteramente con fondos privados. Pero para aquellos que amamos a Pink Floyd y a David Gilmour, el anfiteatro de Pompeya tiene un agregado especial. La película documental Live at Pompeii registra una grabación de Pink Floyd en 1971 tocando sin público en este lugar. El placer de hacer conciertos en foros, cuya belleza escénica fuera una pieza más de la experiencia sensorial, continuó siendo un patrón en la carrera en solitario de Gilmour. Esto lo llevó a tocar, por ejemplo, en la Plaza de San Marcos en Venecia, el Anfiteatro de Verona o en la Arena de Pula en Croacia, para finalmente retornar en 2015 al Anfiteatro de Pompeya y hacer el primer espectáculo con público en más de 1900 años. Un show absolutamente demoledor y emocionante que quedó registrado en la película David Gilmour, Live at Pompeii, y que fue presentada en cines de todo el mundo. Un espectáculo que fue parte de la gira que lo trajo a Sudamérica por primera vez y nos permitió disfrutarlo. Supongo que si los antiguos pompeyanos pudieran escuchar a este hombre tocar la guitarra, estarían absolutamente de acuerdo que fuese él quien le dé nuevamente vida al estadio.